Muy bien, vamos a pasar a psicobiología de los procesos cognitivos. Luego de ello les voy a dar unos 5 minutos para que se relajen, yo también, ¿verdad? Para luego hacer los 3 últimos. Bueno, vamos a ver de modo sintético igual. Pensamiento, inteligencia y memoria. Primero veamos la inteligencia. El primer problema que tenemos cuando vamos a tratar este tipo de temas es el definir qué es la inteligencia. ¿Cuánto es eso? Si existe en realidad. Y sobre eso hay diversos puntos de vista. Para algunos no existe inteligencia, sino una serie de capacidades, ¿no?, que influyen en la performance. Para otros sí. Algunos, la mayor parte de investigadores sí aceptan que hay un metal que es la inteligencia, que ellos le llaman incluso los que aceptan la presencia del denominado factor G, ¿no?, un factor general. Factor general. ¿Y se basan en qué? Se basan en algunos hechos, ¿no? La primera es que en general, si uno ve el desempeño de las personas, se ve que tienen un desempeño más o menos homogéneo en diversas tareas. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si quisiéramos analizar de repente el desempeño de ustedes, de los estudiantes, con toda seguridad, el que es buen alumno en un curso, por lo general es buen alumno. Y el que pasa raspando o tiene problemas con un curso, realmente también tiene con otros cursos. Hay una cierta homogeneidad, ¿ya? Lo raro es ver gente que de repente pues es brillante en algo y bueno, pues torpísimo en otras cosas. Realmente no sé. Realmente, el buen estudiante, cuando ustedes van a terminar su carrera, les van a hacer sus promedios ponderados, ahí van a ver que tienen una cierta homogeneidad en su desempeño, ¿no? Y el segundo problema que se plantea es, pues, de existir la inteligencia se posee. Ya nacemos con inteligencia o la inteligencia se va adquiriendo, ¿no? Y esa felizmente es una polémica que ya cesó, ¿no? Ya no se discute. ¿Por qué? Porque en realidad sí, hay un componente genético de la inteligencia, pero al igual que cualquier otra cosa, si no se explota, o sea, si no se estimula, no se va a usar. No se va a usar en todo su potencial. O sea, tanto hay un componente genético y un componente epigenético, ¿no? Yo puedo tener una inteligencia estudiante, pero si no he sido estimulado, ¿no?, si a través del proceso educativo no ha habido la suficiente estimulación, voy a, pues, funcionar a un nivel que no está de acuerdo a mi potencial, ¿no? Pues todos tenemos un potencial, pero ¿hasta qué punto vamos a utilizar este potencial? Depende de qué, de la ansiedad, depende de la estimulación, ¿no?, de cómo hayamos sido educados. Pero al mismo tiempo, lo genético pone límites, ¿no? Si
Alguna gente tiene pues una inteligencia a nivel de discapacidad intelectual, como se llama ahora. Por más estímulos que hagamos, nunca va a ser pues, claro, va a mejorar, pero no va a lograr los niveles a los que puede llegar atrás. Entonces, ¿hay un componente genético? Sí. ¿Es definitorio o no es definitorio? Va a depender en gran parte de la estimulación. Por eso es importante la educación. Si ¿El solo, CI tiene que ver en algo? después de... Entonces, hay estos dos problemas. Entonces, por eso aquí decíamos, ¿no? La investigación se ha polarizado en dividir la inteligencia en fragmentos especificables o entenderlo como un concepto unitario, ¿no? Concepto unitario como se llama G, o algunos plantean pues, que en realidad sería la suma de una serie de capacidades parciales, ¿no? Como concepto unitario, que es el que estamos ahora tomando, que es una capacidad mental general, ¿no? Por eso esa homogeneidad que les hablaba en los resultados, que explica las diferencias individuales, ¿no? En la manera como captamos la información, cómo memorizamos, cómo almacenamos, cómo pensamos, cómo razonamos y cómo actuamos. O sea que incluye en todas esas cosas, ¿no? Hace que haya diferencias en la manera como aprendemos la realidad, a la atención, cómo percibimos la realidad, cómo leemos la realidad, cómo retenemos. Antes se decía la memoria es el juicio bruto, eso es un concepto totalmente desfasado, ¿no? Ahora se sabe que la memoria está asociada. O sea, cuanto mayor inteligencia uno tiene, mayor capacidad memorística también tiene, ¿no? Entonces, por eso hay diferencias, no solamente en la manera como captamos la información, sino cómo retenemos la información, cómo memorizamos, cómo almacenamos la información, cómo razonamos o lo utilizamos y cómo actuamos, ¿no? Entonces, en todo ello interviene la inteligencia. En ese sentido, sería pues, una función de transformación de la realidad, ¿no? Hay una ontogenia de la inteligencia, ¿no? Piaget, ¿no? Como francés planteó pues que había una serie de etapas, 4 etapas en el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Y que por eso había que estimular. La primera etapa es la etapa sensorio-motora. Va del nacimiento a los 2 años. Porque se caracteriza por que al principio hay movimientos reflejos y conexos y poco a poco eso se va volviendo más coordinado, ¿no? Pero el niño carece de la capacidad de operar con símbolos todavía en esta etapa. Va aprendiendo el mundo a través de sus movimientos, ¿no? Luego de eso viene ya la etapa de la inteligencia preoperacional, la segunda etapa, de los 2 años a los 7 años. El niño ya tiene el lenguaje, por lo tanto es capaz de formar y manejar símbolos, pero no puede usarlos esos de modo lógico. Puede saber quién es papá, quién es mamá, tener los objetos, pero de repente pues no entiende todavía cómo una persona puede desaparecer y aparecer posteriormente, ¿no? Entonces hay dificultades todavía en ello, por eso dicen puede nombrar símbolos, pero ignora que el rigor de las operaciones lógicas. ¿Por qué sale él? ¿No? Puede entender por qué él, que ya de repente es una persona adulta, puede salir, ¿no?
Simplemente hay una cosa de tipo perceptual. Luego viene la tercera etapa, que es la etapa de las operaciones concretas. Aquí ya el niño puede actuar con lógica. O sea, aquí hay pensamiento lógico. Pero para que actúe con pensamiento lógico, ¿qué requiere? De la ayuda de la percepción. Pongo un ejemplo muy simple. De repente ustedes le dicen, por ejemplo, al niño, si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor o menor que C. Si ustedes le plantean eso a un niño en esta etapa, no va a poder. ¿Por qué? Porque no tiene abstracción. Pero si ustedes le dibujan eso, ¿no? Entonces el niño, sí, usando la lógica, a través de la ayuda de la percepción, les puede dar la respuesta correcta. Ya, es lógica. Pero para que la lógica pueda ser usada, se requiere la ayuda de la percepción. Cuando nosotros ya podemos realizar operaciones abstractas, o sea, cuando el niño puede responder esta pregunta que les acabo de hacer, en la etapa de las operaciones formales. Cuando ya aparece la capacidad abstracta. En la etapa de las operaciones formales, ya el niño puede responder sin necesidad de la ayuda de la percepción, ¿no? Sin necesidad de la ayuda de la percepción. A lo que estamos refiriendo, en función de eso, algunos han ido diseñando pues una serie de instrumentos que puedan cuantificar la inteligencia, ¿no? Que es simplemente un elemento a tomar en cuenta. Ahora, la clasificación, en realidad, vienen a psiquiatría y vean lo que es salud mental, etc. De ver pues, que bien es cierto, se usa esto. Sin embargo, más importante que esto es la capacidad de actuar, ¿no? Claro, es algo que nos puede ayudar, pero solo referencia. Desde el punto de vista del CI, lo normal es que uno tenga una inteligencia, de acuerdo a estas pruebas estandarizadas, entre 90 y 109, ¿no? Por eso se llama promedio. Pero hay gente pues, que puede salir de ese promedio hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Si la inteligencia está entre 110 y 119, ya se llama inteligencia media alta. Si es entre 120 y 129, superior. 130, generalmente a 140, superior, más de 140, generalmente genio, ¿no? Entonces, pero igual para abajo. De 80 a 89 es media baja, de 70 a 79 limítrofe, y por debajo de 70 es lo que se llama, antes se llamaba retardo mental, y ahora se llama discapacidad. Es recomendable hacer estos test cuando todavía el niño es pequeño, ¿verdad? Como para saber cómo guiarlo o no. Eso van a verlo en psiquiatría. ¿Qué influye para que tenga, ¿Cómo? ¿Qué influye para que tenga un coeficiente intelectual más de 140? ¿O solamente es genético? Hay genético por un lado y hay estimulación por otro lado. Puede tener potencial, pero si no lo desarrolla, no. Tipos de inteligencia. Algunos hablan pues, que en realidad hay varios tipos de inteligencia. Se discute, ¿no? La más común es la famosa teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Y que, pues, que habrían las 8 formas de inteligencia, ¿no? Pero eso lo traigo básicamente como información. Y desde el tiempo que tienen ustedes, no quiero en realidad que se compliquen más la vida, ¿no? Lo que sí es importante es esto. Hay algunas evidencias cerebrales asociadas a la inteligencia. Por ejemplo, hay una relación entre mayor sustancia gris
y mejor puntaje en las pruebas que evalúan inteligencia. Igual también, a mayor organización de la sustancia blanca, sobre todo en los lóbulos frontales, generalmente igual hay una relación con mejores desempeños. Y esto tiene que ver probablemente con este problema de la velocidad de conducción neuronal, ¿no? Las acciones bien realizadas con velocidad de conducción neuronal probablemente hacen pues, que la velocidad de procesamiento de la información sea mayor, ¿no? Y esto se relaciona con la inteligencia. También hay estudios que indican que hay una relación entre estas estructuras neurales y la estimulación. Cuanto mayor estimulación, cuanto la estimulación sea más organizada, más especializada, evidentemente hay posibilidades de estos hallazgos, ¿no? En palabras, esto va a permitir, pues, lo que se llama la neuroplasticidad. ¿No? La neuroplasticidad fundamentalmente explica que nosotros usamos nuestro cerebro de la mejor manera, ¿no? Lo más económico, más rápido, lo más eficiente. Cuando no tenemos eso, hay rigidez en nosotros. Hay mayor dificultad para adecuarse a los cambios que implica el ambiente. El ambiente en el cual nosotros vivimos genera pues, cambios diversos, cosas que van apareciendo, etc. Y nosotros necesitamos adecuarnos a eso. Eso es lo que nos permite la neuroplasticidad. Veamos ahora pensamiento. ¿Cómo definimos el pensamiento? Es una experiencia interna, primero, e intrasubjetiva, que permite ¿qué? Resolver problemas, tomar decisiones, anticipar consecuencias o crear una representación del mundo y de las personas que nos rodean, ¿no? ¿Lo ven? De diversas funciones, todos nosotros. Nos permite resolver problemas, tomar decisiones, anticipar consecuencias o crear una representación del mundo y de las personas que nos rodean. Cuando nosotros preguntamos a nuestros pacientes, bueno, pues que nos hagan una historia de su problema, tienen que tener una representación de lo que ha ocurrido y nos va a transmitir para ellos. Para esto, ¿qué operaciones son las que se usan? Se usan las denominadas operaciones racionales. El análisis, la síntesis, el análisis que permite la comparación y la generalización. No podemos o comparar, ¿no? O generalizar, ¿no? Y la síntesis que nos permite la abstracción. No podemos abstraer. La paloma de la paz. Abstracción. La bandera roja o la bandera azul, ¿no? Son abstracción. Para eso se ha llegado primero a síntesis, ¿no? Esas son las operaciones mentales que utilizamos. Y esto permite diferenciar tres tipos de pensamiento. El pensamiento de solución de problemas, el pensamiento tipo de razonamiento deductivo y el pensamiento del tipo de razonamiento inductivo. Aquí podemos diferenciarlo mejor, ¿no? Como ven, el razonamiento deductivo es aquel que va de lo general particular, ¿no? El inductivo es al revés, va de lo particular a lo general. Ahí aparecen los silogismos y todas las cosas que ustedes ya conocen y que han estudiado probablemente en su curso de lógica. Y finalmente tenemos el pensamiento tipo solución de problemas, ¿no? Que pasa por diversas etapas
pero en las cuales lo fundamental es el enjuiciamiento de las cosas, ¿no? Que nos permita pues, objetividad para tomar las mejores decisiones, porque siempre van a haber alternativas. No hay soluciones únicas. Al igual que hemos visto en actividad voluntaria, también en el caso del pensamiento, son diversas áreas del cerebro las que influyen en su organización. Lo primero será la primera unidad funcional, pues la primera unidad funcional tiene que proveer el nivel de vigilia adecuado para que el pensamiento fluya de modo adecuado. Y luego tenemos la corteza de la asociación, la parieto temporo occipital. Participa ¿qué? En la transformación de la percepción concreta en pensamiento abstracto, como hemos visto, en la organización de esquemas internos y en la memorización de la experiencia organizada. Ya lo hemos visto en la primera clase. Luego la corteza de asociación frontal está involucrada ¿qué? En la conducta cognitiva y la planificación motora. Y por último tenemos la corteza de asociación límbica que participa ¿en qué? En la función motivacional y en la memoria. ¿Cómo ven? No hay una área en la cual esté localizado el pensamiento. Son diversas áreas del cerebro las que concurren para permitir esta actividad. El procesamiento cognitivo, ¿no? Se efectúa por niveles jerárquicos. Al igual que hemos visto en actividad voluntaria, igual vamos a ver en otras funciones, ¿no? Y en ella el papel fundamental tiene que ver con la corteza frontal, que es la zona más desarrollada del sistema nervioso. Y en ese sentido, la corteza prefrontal dorsal es responsable de los mecanismos de aprendizaje, planes y decisiones. La corteza prefrontal medial de la atención y la corteza orbitofrontal del control de las respuestas emocionales, ¿no? O sea, hay una diferenciación en el papel de todas, pero es el trabajo concertado de estas diversas áreas lo que permite esto. Veamos ahora la memoria. ¿Cómo definimos la memoria? Son aquellos procesos que nos permiten que primero almacenar información, dos, transformar, elaborar, recuperar y utilizar la información. Están ahora la primera etapa, pero luego va a venir el examen y entonces van a tener que elaborar, recuperar y utilizar esa información. Todo ello tiene que ver con la memoria, ¿no? Para esto la memoria pasa por tres fases, ¿no? La fase de fijación o memorización, la fase de conservación o almacenamiento de información y la fase de evocación o rememoración, ¿no? Hay tres fases en el proceso mnésico, en el proceso de la memoria. La primera es la fase de fijación o memorización, ¿no? Esta fase comprende dos procesos, como ustedes pueden ver, el proceso de mantenimiento de la percepción, o sea, tienen que haber escuchado bien, leído bien, percibido lo que se está planteando, ¿no? Primero, mantenimiento de la percepción, y luego el proceso de adquisición de la información, que implica codificar la información que ustedes están recibiendo, a través de los códigos del lenguaje, etc., ¿no? Estructurar esta información e integrarlo, una integración inicial a información que ya tiene. Entonces, en la primera parte del curso, por ejemplo, le hemos dado un poco el esquema general. Estoy indicando ahora, tienen que irlo más o menos incluyendo con esa información previa, ¿no? Fase de fijación o memorización. Luego viene la fase de conservación o almacenamiento de la información. O sea, la información ya pasa como si fuera un gran almacén. Tiene que estar depositada, ¿no? Pues donde estemos, tiene que saber dónde está.
Si no, sería como si almacenáramos pues, en un lugar cosas, pero no sabemos luego dónde hemos puesto cada cosa. Pues hay que buscar. Nuestra memoria es distinta, ¿no? Por eso es que se codifica, ¿no? Por eso es que es así. En la fase de conservación o almacenamiento, que es responsable de qué? De la conservación de la experiencia, ¿no? Y eso genera, pues, tiene que consolidarse este material y hay una reconstrucción de los esquemas cognitivos, ¿no? Pero lo que ya tenemos, incluimos lo nuevo y ya hay una nueva información que estamos manejando. Este proceso de consolidación incluso saben pues que es de naturaleza neuroquímica, o sea hay una base material de la memoria. Y luego, cuando yo lo necesito, paso a esta fase, la fase de evocación o rememoración, ¿no? Para esto usamos una serie de claves. De repente ustedes les han enseñado, por ejemplo, bueno, pues para que aprendan ciertos, pero dice, por darles un ejemplo, dice, para el diagnóstico de esquizofrenia o para el diagnóstico de demencia, las 3A, amnesia, afasia, agnosia, ¿no? Son claves que uno va, ¿no? Entonces, y para diversas otras formas, o que si no encuentran ustedes esto, no van a poder hacer este diagnóstico. Entonces, hay cosas básicas que uno va teniendo para luego traer el resto de información, ¿no? Entonces, en esta fase viene primero la fase de selección, ¿no? Para eso usamos estas claves, y luego recién viene el proceso del recuerdo o del reconocimiento, ¿no? Que no es mecánico. Por eso cuando ustedes de repente entrevisten a un paciente, les cuente su vida, tomen con pinzas eso. ¿Por qué? Porque no es que muchas veces los quiera sorprender. Lo que ocurre es que nuestra experiencia, nuestros recuerdos están coloreados. ¿Por qué? Están coloreados por nuestro estado emocional, por nuestras necesidades, por nuestros prejuicios. Entonces de repente me llega una pareja a la psicoterapia, ¿no? Y el esposo me dice una cosa y la esposa me dice otra cosa. Entonces algunos que no tienen mucha experiencia dirán, uno de los dos está mintiendo. No están mintiendo. Simplemente es la lectura que cada uno de ellos hace de esa realidad, ¿no? Esa realidad no es una fotografía del momento, sino eso ha sido coloreado por nuestras necesidades emocionales, por nuestra experiencia previa, por nuestros traumas, por nuestras necesidades. O sea, no crean pues que a veces los recuerdos necesariamente son pues fotografías de la realidad. Aquí esto lo estamos sintetizando, la fase de fijación, la fase de conservación y de evocación. La fijación, y le hemos dicho, el mantenimiento de la percepción y la adquisición, para los cuales usamos la codificación, la estructuración y la integración. La fase de conservación, basada en la consolidación y la reconstrucción del nuevo material, y la evocación con selección y recuerdo, ¿no? Esas son las fases por las cuales se pasa. Frente a la adquisición viene el olvido. ¿Qué es el olvido? Es la pérdida o debilitamiento de la información que antes era física. Este es un proceso normal, ¿no? Dentro de ciertos límites se trata de un proceso normal, ¿no? Incluso necesario, pues, imagínense si tuviéramos que, pues, estar recordando todo lo que estamos haciendo, pues, sería gran parte de las cosas totalmente otros, poco importantes, ¿no? Entonces, y en ese sentido, algunos mecanismos intervienen en el olvido, el desvanecimiento por el paso del tiempo, la distorsión, la interferencia, etc., ¿no? Pero en general, en sujetos normales, el olvido progresa en relación directa con el tiempo transcurrido. O sea, cuanto más tiempo haya transcurrido, más nos olvidamos, ¿no? Es un plan normal. Y en relación inversa, ¿con qué? Con la intensidad de la experiencia. O sea, cuanto más intensa, más importante haya sido esa experiencia, más difícil que nos. Por eso muchas veces las experiencias traumáticas, etcétera, pues bueno, han ocurrido hace muchísimo tiempo, pero siguen. ¿No? No están. ¿No? Entonces,
¿no? Lo decimos en relación directa al tiempo transcurrido y en relación inversa a la intensidad de la experiencia. Esto es más o menos lo que ocurre. En relación directa al tiempo, ¿no? Y en función de eso también vamos a ver, hay tres tipos de memoria: la memoria inmediata o sensorial, que se llama, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Vamos a ver, hay diversos tipos de memoria, ¿no? Hemos dicho la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Uno de los tipos de memoria de corto plazo más importantes, como vamos a ver, la memoria de trabajo. La memoria de largo plazo puede ser de tipo declarativa o de tipo procedimental, o sea, saber qué se hace o saber cómo se hace. La declarativa a su vez puede ser episódica o semántica, y la procedimental está referido a las habilidades, por ejemplo, montar bicicleta, ¿no? O manejar un vehículo. La primera es la memoria sensorial. La memoria sensorial registra información del ambiente externo, ¿no? Dura un periodo muy breve, ¿no? Generalmente segundos, ¿no? La información que llega a la memoria sensorial, si la información que llega a la memoria sensorial no es transferida a la memoria de corto plazo, decae rápidamente y se pierde. Eso no nos interesa mucho. Lo que nos interesa sobre todo es esto, la memoria de corto plazo y la de largo plazo. La memoria de corto plazo desaparece en menos de 20 segundos si no es transferida a la memoria de largo plazo. Utiliza la información del momento. De repente le dan un teléfono, pero se acuerdan, oye, que anda a comprarme tal cosa, ¿no? Entonces, si llegan a la tienda y no saben, el problema es de memoria de corto plazo. Decae rápidamente, como repito, si no es transferida luego de 18 a 20 segundos. Y repasando se puede mantener más tiempo. La atención aquí juega un rol, pues, importante, tiene una capacidad reducida, en promedio 7, ¿no? Más o menos. Por eso, cuando se hace la prueba, tienen que hacer la prueba de memoria en psicopatología, en psiquiatría. Bueno, pues normalmente, ¿cuántos dígitos nosotros podemos entender? Normalmente entre 5 a 9, ¿no? Entonces, mínimo 5, por eso el promedio es 7, ¿no? Como es más o menos 2, pues eso puede ser. Si alguien retiene solo 4 dígitos, por ejemplo, 4 nombres, pues ya está por debajo del nivel. ¿Cuál es la función de esta memoria? Organizar y analizar la información e interpretar las experiencias. Un tipo de esta memoria de corto plazo importante en el trabajo, y que se ha visto que, a pesar que no hay problemas en general a corto plazo, pero sí cosas específicas que tienen pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, con depresión, eso es lo que se llama la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es el tipo de memoria que utilizamos cuando tratamos de retener información sobre algo que nos acaban de decir, cosas que acaban de pasar, pensamientos que acabamos de tener, para utilizarlos inmediatamente. Lo que les decía, ¿no? De repente, mamá dice, oye, anda a la tienda y compra tal cosa, ¿no? O nos dan un teléfono, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es tu celular? ¿No? Entonces, ¿cuál es tu dirección? Entonces, cuando tenemos dificultad para el manejo de esa información, y eso se ve, por ejemplo, mucho en esquizofrenia, ¿no? Lo que hay es un problema en esto, la memoria de trabajo, ¿no? Luego tenemos la memoria de largo plazo, ¿no? Aquí la información está más organizada, tiene una capacidad, pues, ilimitada, podemos aprender hasta morir, como se dice, todo. Codifica significados, permanece toda la vida, y esta memoria de largo plazo puede ser de dos tipos: declarativa o explícita, consciente también, saber qué, ¿no? Y procedimental o implícita, automática, saber cómo hacer. Saber qué hacer y saber cómo hacer. Eso vamos a verlo. Un tipo de memoria de largo plazo, les decía, es la memoria explícita o declarativa. Consciente. Son recuerdos deliberados y conscientes, ¿no? Es el almacenamiento cerebral de hechos. En eso
otro caso se llama memoria semántica, o el almacenamiento cerebral de eventos autobiográficos, en esos casos se llama memoria episódica, ¿no? Se expresa conscientemente, es fácil de declarar verbalmente o por escrito, ¿no? El sujeto se da cuenta de lo que aprende y lo procesa conscientemente, ¿no? La memoria explícita resulta pues del aprendizaje relacional. Y como he dicho, puede ser pues, de dos tipos, semántica o episódica, ¿no? La memoria semántica consiste en recordar un acontecimiento, pero no dónde o cuándo se ocurrió, ¿no? Es la memoria conceptual, ¿no? Sí, describen, bueno, a ver, ¿qué es la enfermedad de Turner? Pueden recordar, pero en qué momento la aprendieron, qué circunstancias, etc. No necesariamente lo que interesa es el concepto, ¿no? Para diferenciar de la memoria episódica. La memoria episódica sí se refiere a acontecimientos con ámbitos especiales o temporales específicos. Es autobiográfica, personal, hechos, fechas, sitios, ¿no? Entonces, esa es la memoria episódica. Y el otro tipo de memoria de largo plazo es la memoria implícita o procedimental. Son los recuerdos básicamente inconscientes en los que se basan nuestros hábitos, ¿no? Cuando ustedes manejan bicicleta, por ejemplo, recuerdan cómo aprendieron, cómo entienden, no, pues uno simplemente las hace, ¿no? O cuando vamos con un vehículo o cosas por el estilo, en general los años, ¿no? No necesitan, para bañarse, ustedes recuerdan dónde deben bañarse primero, cómo se hace, no, se hace automáticamente, ¿no? Eso se llama memoria implícita o procedimental. Es la memoria de las cosas que sabemos que solemos hacer, ¿no? Se adquiere gradualmente y se perfecciona con la práctica. La memoria de corto plazo, en ese sentido, es un sistema de almacenar una cantidad limitada de información durante un corto periodo de tiempo, para diferenciar de memoria a plazo, que es un sistema cerebral para almacenar una gran cantidad de información durante un tiempo limitado, ¿no? El primero es limitado, el otro es ilimitado, ¿no? Sin embargo, para que no se compliquen ustedes las cosas, yo hablaré de la parte clínica específicamente. En realidad, lo que necesitan es aprender a usar, a evaluar estos dos tipos, la memoria reciente y la memoria remota. Esto es, otra vez, es a que pacientes con demencia, pues, es simplemente un proceso de tipo neural, ¿no? No bioconsolidación. Para que haya consolidación, o sea, ya sea de tipo bioquímica, molecular, ya tiene que haber pasado tu memoria reciente o de corto plazo y la memoria remota, ¿no? ¿Cómo hacen la exploración de la memoria reciente? Les dije, por ejemplo, la prueba de dígitos, ¿no? Le dan una serie de números a las personas y le dicen que luego, que ustedes se los pidan, le dicen, voy a darle 3 números, usted escuche simplemente y cuando yo se lo pida, usted me lo da. 5, 9, 3, ¿no? Luego, ¿cuáles fueron los que yo le dije? Luego pasó a 4, si lo hizo bien. Luego a 5 y así sucesivamente hasta que le doy de repente 6 dígitos y fracasa, ¿no? Entonces luego le tengo que dar otros 6 dígitos, no los mismos dígitos, porque si no es reaprendizaje. Si fracasa nuevamente le doy otros 6 dígitos. Si hay fracasa, ese es el límite. Significa que solo puede retener 5 dígitos o 5 nombres. Le voy a dar los nombres de estas 3 personas, Jorge, María y Raúl. Entonces es igual. El promedio 5, o el promedio son 7, menos entre 5 y 9, más o menos es lo que. Y la memoria remota a largo plazo, yo le pregunto, pues, yo con mi infancia, en qué colegio estudió, etc. Ahí qué estoy haciendo, cuando estoy haciendo la biografía del paciente, estoy evaluando en la memoria remota o de largo plazo. Hay otros tipos de memoria, la memoria prospectiva, por ejemplo. Terminando esto que tengo que ir, me tengo que ir al colegio médico porque tengo una reunión en el comité de tal, ¿no? La memoria emocional, de vi a mi nieta, etc., ¿no? La memoria somática, ¿no? Cuando tú ves el dolorcito, entonces sucede tal cosa, ¿no? Y tenemos estos dos tipos de memoria retrógrada y la memoria anterógrada.
¿Cuándo decimos que hay memoria retrógrada? Gente, personas sufrió un traumatismo cerebrovascular y no recuerda todos los acontecimientos previos a eso, ¿no? Y se llama anterograda cuando desde ese momento no puede tener memoria nueva. Yo tomo desayuno, queda. Entonces son dos diferentes tipos de memoria. Y al igual que les decía, sintetizo simplemente acá, la memoria carece de localización cerebral, es el resultado del procesado de información en diversas áreas del cerebro, los sistemas funcional complejo, ¿no? La corteza frontal, el lobo temporal, el cerebelo, el hipocampo, etc. Cada uno de ellos cumple un papel un poco diferente. Bueno, creo que aquí terminamos la primera parte. Unos 5 minutos.